Saludos cordiales amigos y amigas de Corape Digital TV. Soy Santiago Benavides, productor y conductor de este programa Enlace Comunitario. Lo transmitimos todos los días martes a mediodía. En este un esfuerzo para llevar las mejores noticias, información importante para la comunidad. Esta transmisión llega a las 19 provincias del país a través de los 40 medios aliados a Corapia Digital y también pues a través de esta señal digital al resto del mundo. Así es que mandamos un saludo a todas esas provincias hermanas del país y a esta comunidad que siempre nos envía sus comentarios agradecidos, siempre los tomamos en cuenta para mejorar cada día en nuestro oficio de comunicar. Hoy va a ser una interesante, propuesta de conversatorio con un especialista en psicología. Les damos, la bienvenida, les saludamos a Daniela Pirit. Ella es, psicóloga clínica de la Universidad San Francisco de Quito y además es la directora del Centro, Terapéutico Oasis Bienestar y Salud, quien va a estar con nosotros esta tarde para dialogar de estos temas de la psicología. Mi querida Daniela, una buena tarde, un gusto que estés con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Santiago. Qué gusto para mí estar con ustedes también en este espacio y también para conversar de un tema tan importante. Muchísimas gracias. Sí, en realidad, hoy vamos a tener un conversatorio que nace de un tema que nos ha propuesto Daniela en su especialidad de psicóloga clínica. Ella participó en un evento que organizó el Hospital Carlos Andrade Marín hace unas semanas atrás. Este hospital y en particular el área de oncología había preparado un evento para recordar lo que significa el cáncer de mama, una enfermedad que tiene en el mundo una incidencia enorme en mortalidad y en nuestro país de igual manera que un impacto es una de las causas en respecto al cáncer de muerte de mayor índice. Y allí se presentaron profesionales de distintas especialidades, una de ellas, nuestra querida invitada, la psicóloga clínica Daniela Sirit, en representación de la Universidad San Francisco de Quito, y ella allí nos proponía un tema: cómo mantener la mente positiva frente a un diagnóstico negativo. Y claro, después de haber escuchado las incidencias, el impacto que tiene esta enfermedad en el mundo, en el Ecuador, teníamos allí la versión de una profesional de la psicología, quien nos estaba, pues, anunciando que es un tema fundamental, cómo el ser humano tiene esta capacidad de asimilar estas malas noticias, y por supuesto, pues, ahí la guía de ella fue fundamental. Así es que, amigos y amigas, atentos a este programa, porque todos en algún momento de la vida seguro vamos a tener que enfrentar una situación de estas, y si no somos nosotros y a tiempo estamos para entender cómo acompañar, cómo poder mirar el tránsito de enfermedad a alguien de nuestra comunidad, de nuestra familia. Este es el tema que nos plantea nuestra amiga, nuestra invitada Daniela Siri. Y bueno, en principio, pues simplemente como un entorno, un entender unas condiciones de lo que significa un ser humano transitando una enfermedad, pues cada uno de nosotros, los seres humanos, tenemos nuestras propias capacidades de asimilar estas malas noticias en general. Vivimos una experiencia diaria, esto nos forma, tenemos una personalidad con la que vamos formándonos en la vida. Tenemos nuestros estilos de afrontamiento a las situaciones que vamos transitando en vida, y todo esto, este conjunto de experiencias, pues hace que en un momento dado tengamos esas posibilidades, capacidades, pocas o muchas, de enfrentar situaciones de crisis. Y esta en particular, cuando recibimos un diagnóstico negativo, la versión es cómo logramos mantener el equilibrio mental suficiente para poder, enfrentar una situación de estas. Así es que, en principio, mi querida Daniela, yo quisiera preguntarte, ¿cuál es la importancia del acompañamiento psicológico a alguien que está en un momento difícil de la vida, porque está transitando una enfermedad, ya sea crónica o terminal?
y esto significa, pues, un impacto importante en su vida. Por favor, si empezamos por ahí, adelante, por favor, te escuchamos. Justamente, Santiago, cuando nosotros tenemos un diagnóstico, nos enfrentamos a una crisis. Es decir, hay una situación en la que nos vemos cuestionados en si seremos capaces o no de mantener nuestra vida. Y no es únicamente como estos cambios que se van a presentar, por ejemplo, con un diagnóstico de una enfermedad respecto a si podemos seguir trabajando o no, si podemos mantener nuestra rutina de la misma forma que la hemos llevado hasta ahora, si económicamente vamos a poder sostenerlo, sino también nos enfrentamos a tener que aceptar que esta imagen que teníamos sobre nosotros y las proyecciones a futuro también cambian. Y esa es una de las partes más duras, ¿no? El poder em, decir que esta vida que tenemos hasta ahora y que habíamos proyectado de cierta manera, sentimos que con este diagnóstico todo eso desaparece o que cambia por completo. Ujú. La terapia en ese momento es el acompañamiento que nos permite reconocer qué es lo que realmente cambia, qué es lo que debemos aceptar y qué es aquello que no va a cambiar, sino que debemos nosotros entender cómo adaptarnos a esta nueva forma tal vez de proyectarnos a futuro o de manejar o lidiar con las cosas de nuestro día a día. La terapia nos permite contar con una persona que, por un lado, no tiene un lazo afectivo con nosotros, y para mí esto es muy importante decirlo, porque en ocasiones cuando tenemos un diagnóstico de una enfermedad, lo más difícil es poder decir lo que realmente pensamos y sentimos, porque no queremos tampoco preocupar, ni lastimar, ni hacer sufrir a las personas que están más cerca de nosotros. Y el poder tener una persona con quien podamos sí expresar realmente lo que pensamos y lo que sentimos, primero va a generar un alivio inmediato y segundo nos va a permitir realmente centrarnos en aquello que es importante, sin mantenernos en estos pensamientos muchas veces catastróficos o negativos. Entonces, la terapia es ese acompañamiento para poder aceptar lo que debemos, entender cuáles son las herramientas, lo que tú decías también. O sea, a lo largo de nuestra vida nosotros ganamos una gran cantidad de herramientas para poder enfrentar distintas situaciones, afrontarlas. Y en esos momentos de una crisis o de una situación tan dura, no recordamos aquello que sí tenemos. Y el psicólogo nos puede ayudar a recordarlo, a reconocerlo, e incluso el entender cómo aplicarlo en el momento presente para que podamos llegar a aquello que nos hemos propuesto, independientemente justamente de las condiciones que están cambiando. Entonces Ahí me diría que por ahí. me surge una inquietud, Daniela, porque, claro, esto es post al haber recibido el Ujú, diagnóstico difícil, ¿no? Un diagnóstico negativo, como lo planteas tú. Pero suele suceder que, eh, tenemos nuestro pariente, nuestra familia, nuestro amigo que va a recibirle el diagnóstico, ujú, ya lo hemos acompañado ujú. durante el inicio de la enfermedad y estamos esperando ese diagnóstico. Y entonces allí mi inquietud surge, ¿debería entonces ya desde ese mismo momento tener el acompañamiento psicológico? Porque suele ser típico y lamentablemente decirlo normal, que la persona que da el diagnóstico no está preparada ni tampoco quien la recibe. Y entonces, hablando del enfermo, digo, debería entonces estar preparado previamente para recibir ese diagnóstico. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? Sí, justamente lo que estás planteando, Santiago, es muy importante, ¿no? Una de las labores, creo yo, primordiales de un psicólogo debería ser el acompañamiento en este tipo de situaciones, pero es donde menos vemos a los psicólogos. Es un trabajo que se ha dejado muchas veces en manos de los médicos, de los enfermeros, de enfermeras, o de otro personal dentro del área de la salud, ¿no? Muchas veces incluso son personas que trabajan dentro del hospital y que no necesariamente han estado acompañando al paciente quien da el diagnóstico. Ya. Y por otro lado, cuando la familia y cuando incluso la persona que está como diagnosticada con una enfermedad llega ya al médico, ya tiene una idea muy clara de lo que está pasando con él, ¿no? O con ella.
Es decir, no es que llega con esta idea de que no, a mí no me pasa nada, sino que ya hay una gran cantidad de pensamientos, de sensaciones, de emociones que están ahí presentes porque seguramente ha estado sufriendo condolencias desde un tiempo atrás y ha estado sintiendo que hay muchos cambios que se están dando. Si nosotros contamos ahí con un psicólogo, vamos a permitir justamente que esta persona no vaya a los extremos, ni la familia, ni la persona, ni el paciente, que es el ver las cosas blanco y negro. Es decir, para nosotros esta situación de sentirnos, por ejemplo, que hay una dolencia, puede terminar en que nos digan, no, no tienes nada, estás sano, o que nos digan, estás enfermo y por poco te queda tanto tiempo de vida, ¿no? Comúnmente nuestra mente va hasta estos dos lugares, ¿eh? Ya, Y ninguno de los dos es real, es decir, la probabilidad de que sea lo uno o lo otro está ahí, pero debemos verlo como una probabilidad. Y lo importante es poder realmente centrarnos en lo que nosotros podemos hacer con cualquiera de estas dos probabilidades. Porque de igual manera, si me dicen tú no tienes nada, hay algo que estoy sintiendo que está afectando en mi cuerpo y hay cambios que se tienen que generar. Entonces, si contamos nosotros con un psicólogo que prepare y un psicólogo que también acompañe a los médicos, por ejemplo, a los enfermeros en ese momento del diagnóstico, puede ser un momento muy valioso para que no se presente como una crisis en estos dos absolutos, sino que la persona pueda tomarlo como esto, que es muy importante también que se den las crisis, como este trampolín para justamente como crecer. correcto. Es decir, allí la sugerencia puede entenderse que es quien está transitando una enfermedad difícil, crónica, que ya el mismo paciente, la misma persona siente que hay una situación crítica, mejor ya acompañarse con un psicólogo cuando ya está cerca en el proceso de llevarse el diagnóstico correspondiente. Eso le va a generar allí un alivio, un espacio de previo trabajo de lo que significaría recibir esa situación de ese diagnóstico negativo. Más sin embargo, el individuo, el enfermo, está ya transitando en su espacio psicológico algunos cambios, algunos acomodos. Y entonces allí yo te pregunto, normalmente, ¿a qué se enfrenta una persona que está Mm. ya en ese proceso y en ese conocimiento de un diagnóstico negativo? ¿Cuáles son los cambios psicológicos de impacto que inmediatamente esa persona transita, sufre, pasa por Ujú. esa situación? Lo primero que me atrevería como a mencionar es esta sensación de incapacidad y de pérdida de propósito. Es decir, mucho de lo que ocurre en la psique de esta persona está relacionado a su propia identidad, a cómo él se ha visto y la imagen que ha creado de sí mismo y cómo esta imagen se ve alterada, cambiada, modificada por un diagnóstico. Entonces, lo que vemos ahí primero es la dificultad que tenemos y es algo también que ocurre mucho por nuestra cultura, ¿no? Que nosotros cuando hablamos, ahora por ejemplo estamos cuidando también nuestro lenguaje, hablamos de una persona con un diagnóstico, de una persona con una enfermedad, pero en lo común tendemos a decir el enfermo, ¿no? Eh, el que tiene cáncer, pero ya se pierde la persona, ¿no? Ujú, Ya nombramos nosotros a la enfermedad como quien está caminando, actuando, pensando. Ya no está la persona ahí. ¿Y por qué ocurre esto? Justamente porque para ese individuo también se presenta en su mente esta idea de que la enfermedad lo cubre todo. Es ya, que no hay nada más que no sea esa enfermedad. Entonces, con eso cambia esta sensación de propósito, este reconocimiento de las propias capacidades, y se pierde muchas veces, nos anticipamos, ¿no? Entonces perdemos esta noción de nosotros como personas capaces de proyectarnos un futuro y nos anticipamos más bien a una gran cantidad de escenarios catastróficos en la que en la mayoría de ellos nosotros sentimos que no tenemos control. Entonces creo que de las pérdidas más grandes que tenemos ante una enfermedad es la sensación de que ya no tenemos control sobre nuestra propia vida. Y es eso uno de los elementos en los que debemos trabajar, que la persona se sienta realmente todavía como una persona autónoma, a pesar de que hay cosas que van a cambiar en su día a día o en su rutina.
Claro, allí entonces este trabajo, de este acompañamiento psicológico va en la dirección de que la persona siga siendo en esencia esa persona, más allá de las condiciones circunstanciales de vida por las que está transitando. La gente, las personas, los enfermos, perdemos la perspectiva a veces, en la enfermedad de lo que implica la vida. Y la vida, en definitiva, es hasta el último segundo de vida, de tal forma Ujú, que allí hay todo un trabajo para que la persona no pierda esa perspectiva del gozo de vivir. Eso debo entender que también es una parte fundamental del trabajo psicológico en términos de lograr ese acomodo allí entre las palabras claves que tú mencionas en esa intervención que nos diste, era la aceptación. Y la ujú. aceptación, que es una palabra muy fuerte, digamos, más en estos espacios, cuando uno mira esa dimensión que se acorta en esta vida, pues la aceptación es parte de ese trabajo. ¿En qué consiste? Esta es una muy buena pregunta, porque justamente cuando nosotros hablamos de aceptar dentro del espacio, por ejemplo, en la terapia, algo que debemos verificar con esa persona que estamos trabajando es qué significa y qué implica aceptar. Ya. Porque en muchas ocasiones en nuestra mente la palabra aceptación se puede entender como el aceptarlo todo sin condiciones y realmente ser completamente abierto, incluso aquello que puede dañarnos, etcétera. Muchas veces viene esto de también decir, bueno, yo puedo aceptar lo que estoy viviendo, pero eso no significa que me sienta a gusto con lo que estoy viviendo. Y en el trabajo que hacemos durante la terapia es justamente desde esto que la persona entiende como aceptar, ir acomodándolo de manera que se entienda que si bien aceptamos la situación, aceptamos en este caso el diagnóstico, aceptamos también los síntomas porque no es algo que controlamos, nos tenemos que enfocar en aquello que sí podemos ir modificando para que esto se haga más llevadero. Es decir, aquello que es difícil de aceptar, que se vuelva también más llevadero, que pueda fluir, que podamos fluir con eso, por colocarlo de alguna manera. Entonces, por ejemplo, en la sintomatología, si muchas de las enfermedades alteran principalmente el apetito y el sueño. Y entendemos que tanto el comer como dormir son de los grandes placeres, parte de esta vida. Y eso altera mucho a nivel de nuestras emociones. Cuando no nos alimentamos bien, no dormimos bien, enseguida nos vemos afectados emocionalmente. Nuestro estado anímico cambia. Si nosotros aceptamos que esto no va a cambiar, muchas veces incluso no es la enfermedad la que produce un cambio en el apetito, sino, por ejemplo, como lo es en el cáncer, es también el tratamiento. El atravesar la radioterapia, la quimioterapia, trae como uno de sus efectos secundarios este, ¿no? Como la pérdida del apetito, de la sensación, del sabor de la comida. Y claro, esto es algo que la persona no va a poder cambiar. Entonces, para nosotros aceptar, nos enfocamos en eso. Eso es algo que hay que aceptar. No va a cambiar, no va a ser distinto y es parte de la decisión que hemos tomado, por ejemplo, de un tratamiento. Pero, ¿qué sí podemos cambiar? La forma en que nosotros nos acercamos a la hora de la comida. Entonces, en la terapia nos centramos en aquello que yo acepto tiene que estar acompañado de un cambio conductual que la persona sí tiene, sobre lo que la persona sí tiene control y sí tiene, puede mostrar autonomía. Entonces, si la persona se prepara para ese momento de la comida, para tener un estado mental distinto, un estado emocional distinto, ese momento va a ser diferente, a pesar de que el apetito no está ahí y a pesar de que el sabor, por ejemplo, no es el mismo. Entonces, la aceptación va acompañado también de estos cambios, digamos, conductuales. En definitiva, la aceptación está lejos de ser resignación y además la aceptación conlleva una actitud de proactividad. Allí tú planteas esa aceptación donde el individuo a través de la terapia, a través de ese darse cuenta, tiene que seguir activo en una vida tal vez limitada, pero que en definitiva es vida y tiene que asumirla. Pero puede también caer en esa versión y es, muy común que las personas caigan en depresión, en resignación, en una imposibilidad absoluta del cambio
de lo que ya no puede ser, volver a estar sano. Y entonces, allí hay esta dicotomía, ¿no? Es decir, tiene que activarse en el individuo esta aceptación, más no la resignación. Exactamente. Y ahí tal vez el trabajo tendría que estar relacionado a la búsqueda de un propósito. Comúnmente, cuando la persona, después de un diagnóstico o de estar justamente atravesando una enfermedad, empieza a caer también en depresión, que también es una enfermedad, es un trastorno mental, ocurre porque la persona ahí se ve completamente perdida. Entonces dice, ya no hay nada que pueda hacer. Lo que decías, como esta resignación, de decir, bueno, esto es así, pero yo no voy a salir de esto, no hay nada que pueda hacer, no lo controlo, entonces un poco me voy a dejar morir. Y en eso la persona ha perdido, o sea, es esta idea de que si deja algo de sí mismo, se pierde todo. Y esto es algo muy interesante porque tiende a pasar en los niños. Como los niños todavía no tienen ese yo que llamamos los psicólogos, esta identidad formada, hay una sensación de que en cualquier momento que pierda algo de sí, se va a perder por completo. Y nos ocurre hasta la adolescencia, ¿no? O sea, si yo dejo de mostrarme con esa rebeldía, de la forma en que quiero que me vean, etcétera, dejo de ser yo. Y esto ocurre justamente cuando tenemos estas circunstancias. Se presenta una enfermedad, la persona siente que con esa enfermedad ya no puede hacer lo que hacía, ya no puede incluso comportarse como siempre lo ha hecho, tiene que cambiar por completo todas sus relaciones, etcétera. Y con eso hay una sensación de que se pierde, de que ya deja de ser el mismo. El trabajo ahí es encontrar ese propósito, esa meta, esa proyección para que la persona se dé cuenta que su ser va más allá de todo esto con lo que lo ha construido. No es únicamente el ser, por ejemplo, en mi caso, ¿no? No es únicamente el ser profesora, el ser psicóloga, el ser hija, el ser compañera, el ser amiga, etcétera. Esos son roles que voy cumpliendo. Pero todos esos roles me han dado herramientas para ya poder proyectarme. Si yo pierdo todo esto, esto también me ha dado muchas herramientas para yo hacer algo más. Y eso me va a permitir seguir siendo. Entonces, esa es la parte importante cuando tenemos una persona, por ejemplo, con depresión o incluso en este momento de resignación frente a un diagnóstico. Ahora, quisiera que nos ayudes, con una descripción de lo que puede considerarse normal, aceptable, previsible, cuando esta persona está transitando una enfermedad difícil, crónica, terminal. Es decir, ahí hay una serie de etapas donde, el individuo pasa por la ira, por el rechazo, por el desconocer, por el no aceptar, por perderse en la realidad que es, por la reconciliación. Es decir, hay algunas etapas críticas, ahí hay todo un desencuentro del individuo, y entonces, también hay que entender que es parte de ese proceso de acomodo, ¿esto es así? Sí, es así, justamente. O sea, lo que podríamos nosotros mencionar es que en cualquier tipo de crisis, y si hablamos justamente de la presencia de una enfermedad, así como de un diagnóstico, etcétera, como una crisis, se dan una serie de pasos que están muy relacionados a la vivencia de una pérdida, del duelo. Entonces, con mucha frecuencia escuchamos, por ejemplo, que cuando vivimos una pérdida, un duelo, vivimos estos procesos como lo que mencionaba Santiago, ¿no? Como de ira, de rabia, luego de culpa, después de aceptación y volvemos nuevamente a la rabia y a la culpa. Entonces, se presenta, lo que podríamos decir es que lo primordial dentro de todas estas etapas que se atraviesan son las etapas de conflicto, desorden y aceptación. En el momento que se da la aceptación, hay siempre un momento en el que nosotros debemos decidir, es decir, se da la posibilidad de optar. El conflicto y el desorden son etapas muy cargadas, con una carga emocional muy fuerte. ¿Por qué? El conflicto es esta incapacidad de poder un poco conectar nuestros pensamientos, nuestras expectativas con la realidad, lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces esta es justamente la negación. Esto no me puede estar pasando a mí,
¿Cómo va a ser posible que esto me ocurra si yo siempre me he cuidado, he comido saludable, he dormido bien, no fumo, no bebo? Entonces, ¿cómo esto me puede estar ocurriendo? Y luego de esta negación del conflicto viene más bien la rabia. Bueno, ¿y por qué me pasa? Y muchas veces ahí utilizamos como nuestras creencias, ¿no? Sobre todo si tenemos unas creencias o incluso tenemos un camino espiritual, nos volcamos hacia eso, ¿no? ¿Por qué Dios está siendo tan injusto conmigo? ¿No? O por qué Dios no se ha dado cuenta que yo lo necesito, ¿no? Entonces viene muchas veces de este cuestionamiento hacia alguien más, hacia algo más. Puede venir también mucho cuestionamiento a la familia, a nuestro propio ser. ¿Por qué no hice todo lo que debía hacer? Debía haber sido más precavida, etcétera. Y con eso viene la culpa. La culpa tiende a ser una emoción que desordena. Entonces, lo que decíamos antes de este conflicto y este desorden, el desorden se da en encontrarnos como en una incapacidad de poder sostener la vida que hemos llevado hasta ahora, incluso con cierta estabilidad a nivel de nuestra mente y nuestras emociones. Luego de eso, llegamos a el momento de poder decidir. El por qué es tan importante, sobre todo en las enfermedades, incluso si, como yo les decía, lo vemos como un proceso de duelo, lo vivimos como un duelo. La decisión que nosotros, a la que nos enfrentamos ahí, es cómo nosotros vamos a enfrentar o de qué manera queremos nosotros asumir esto que estamos viviendo. Y ahí es donde vamos a poder reconocer lo que tenemos, las destrezas, las herramientas, las capacidades que tenemos. Si contamos con una red de apoyo, este proceso es más fácil. Si nos encontramos solos, es un poco más duro y difícil, porque nos vemos enfrentados en este conflicto y este desorden a una mente que está continuamente yendo a estos pensamientos negativos, de estos pensamientos de culpa, de cuestionamiento constante, sin tener una persona que nos refleje, que nos permita también parar y decir, no todo es así como tú lo estás viendo. Y en ese momento es donde nosotros podemos, con esa red de apoyo, conseguir justamente tomar decisiones que sean más apropiadas para nosotros. Y Allí, reconocer también los propios límites. de acuerdo, hay una relación directa entre salud mental y sanación biológica, ¿no? Sanación del cuerpo. Y claro, cuando no entendemos qué es salud mental, más aún en una situación de crisis, pues difícilmente vamos a poder ayudarnos a que sanemos corporalmente. ¿Cómo describirías tú esa relación de salud mental frente a la posibilidad de sanar, de ayudar a sanar el cuerpo? Y creo que hay que entender que el ser humano es principalmente un organismo, es decir, somos de este cuerpo. Y podemos hablar de una mente, podemos hablar de un alma, podemos hablar de un corazón como este símbolo de nuestras emociones. Pero todo eso reside en este cuerpo. Y este cuerpo está compuesto de todo, todos sus sistemas, así como la piel, los músculos, etc. Cuando logramos justamente comprender que aquello incluso que nos une, muchas veces yo trato de explicarlo de esta manera, ¿no? Que incluso las conductas, aquello que nos une a las especies más, digamos, simples, entre comillas, como puede ser una hormiga, es exactamente este cuerpo, el organismo. Tiene un organismo y ese organismo ha aprendido a reaccionar generando una conciencia. Es decir, hay una idea, hay una mente que está también en esos insectos, en esos animales, etcétera, que puede que no sea una mente tan compleja, eso es algo que se está justamente como un poco cuestionando en la actualidad, porque hay muchas investigaciones que demuestran cada vez más esta justamente capacidad de ser conscientes en muchos animales y en muchas especies que antes no lo veíamos, y que en el ser humano es como mucho más visible, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos este lenguaje, ¿no? Pero lo que ha ocurrido también con este lenguaje es que muchas veces nos olvidamos de que somos este cuerpo. Entonces, colocamos al pensamiento y la emoción de un lado y al cuerpo del otro.
Lo que comprendemos ahora, y esto es un poco difícil de explicar porque quisiera abarcar dos cosas en este punto, ¿no? Por un lado, es que entendemos que incluso en ese organismo hay células que funcionan para expresar este pensamiento. Entonces, antes se pensaba que todo el pensamiento regía en nuestro cuerpo, en el cerebro. Ahora entendemos que incluso a nivel de nuestros intestinos también se producen pensamientos y emociones. Y eso nos ha permitido entender de mejor manera esta conexión que tenemos entre pensamiento, emoción y las enfermedades de la salud. Y por el otro lado es también entender esta mente que va más allá de ese cerebro. Y cuando digo más allá, es decir, que también es una mente que eh, se, ha, se ha generado a partir de la relación con los demás. Si nosotros comprendemos que somos este organismo y que este organismo justamente corresponde a nuestras acciones de cuerpo, así como de palabra y de mente, es decir, de nuestros pensamientos, vamos a ser mucho más cuidadosos con aquello que utilizamos para nutrirnos, como aquello que nosotros damos a los demás. Las palabras que utilizamos hacia el resto no únicamente afectan a esa persona que las está escuchando, sino que también es algo que produce una retroalimentación a nuestro propio cerebro. Aquello que yo le digo a otro, mi cerebro lo está asumiendo como algo, digamos, real, es decir, eso se está expresando en la realidad y por lo tanto tiene que ser valioso. Y el cerebro empieza a darle un valor y empieza a priorizarlo. Y es así como aquello que yo digo, aquello que yo pienso, aquello que yo estoy sintiendo, mientras más lo diga, más lo piense y más lo sienta en el cuerpo, se va a expresar de distintas maneras. Se va a expresar en mis gestos, se va a expresar en mi tono de voz, así como se va a expresar también en la forma que mi cuerpo va tomando. Y en enfermedades. Muchas veces nos damos cuenta, y eso es algo que en nuestra cultura, yo creo que por ser una cultura andina, tenemos esta comprensión de que si nos empezamos a enfermar, etcétera, decimos, tus defensas están bajas. Y tendemos a ver que esas defensas bajan, ¿por qué? Porque ya lo que está pasando en nuestro entorno. Hemos estado discutiendo, peleando, hay una preocupación muy fuerte con lo que ocurre, etcétera. Entonces, sabemos que hay una conexión. Y esa conexión yo me atrevería a decir que la parte más importante y de poderme entender mejor es que se da porque estamos conectados con los demás. Y los demás son también cuerpo y mente. Entonces, yo creo que la mejor forma también de cuidarlo es entender que todo aquello a lo que estamos siendo expuestos y todo aquello a lo que nosotros utilizamos para exponer a otros, se va a expresar directamente, se va a manifestar en nuestro cuerpo. porque allí nos queda clara esa dirección, esa relación entre lo que pensamos, sentimos y nuestro cuerpo. En esta enfermedad, en este acontecimiento crítico, donde todo lo que yo diga, piense, diga y haga tiene una relación directa con mi enfermedad. Si tengo mente positiva, y vamos a concretarnos ahora sí hablar de mente positiva, pues evidentemente la enfermedad verá sus efectos positivos allí. Y hablémonos de eso. Te pediría entonces que nos comentes cuáles son las formas de mantener la mente positiva que nos planteabas en ese evento. Quisiera, pues, entonces, que compartas con nuestro público este planteamiento de estas fórmulas de cómo manejar nuestra mente positiva. Adelante, por favor. Muy bien, entonces vamos a partir de que lo que nosotros buscamos es entrenarnos en poder tener una mente que sea capaz de detenerse antes de generar un pensamiento automático que nos lleve justamente a todas estas ideas catastróficas, negativas, etcétera, de lo que estoy viviendo. Y para poder conseguir eso, es muy importante ganar esta conciencia de qué es lo que ocurre en mi cuerpo, lo que estábamos hablando antes, y de cuáles son aquellos eventos que para mí que son más difíciles manejar para mí. Por ejemplo, el acercarse, o sea, cuando sabemos que se acerca una consulta médica. Ya el hecho de saber que eso viene nos puede colocar en un estado anímico particular, por ejemplo, de tristeza, de expectativa. Y si sabemos que eso se va a presentar, nos anticipamos, mucho de lo que podemos hacer para cambiar este estado de ánimo va a ayudarnos para cuando llegue esa situación.
Entonces, algunas de las cosas que podemos entrenarnos es, por un lado, como les decía antes, el cuidar lo que consumimos y con lo que utilizamos para nutrirnos. Esto tanto a nivel de nuestro cuerpo, nuestra alimentación, las horas de sueño, como también lo que consumimos a nivel de redes sociales, de conversaciones, etcétera. Entonces, saber cuáles son las personas, por ejemplo, con las que puedo tener conversaciones mucho más valiosas, relevantes, qué tipo de noticias leo, qué tipo de cosas también comparto con los demás. ¿Eh? Esto es algo muy importante para mantener una mente estable. ¿Eh? Y si bien podemos decir, ok, no siempre vamos a tener una mente positiva, por lo menos que sea una mente que esté en un estado neutral. ¿Eh? Lo otro es reconocer aquello que podemos controlar y lo que no. Y esto no es únicamente respecto a la enfermedad o al tratamiento, sino también en nuestro día a día. Constantemente nos enfrentamos a situaciones en donde hay circunstancias que controlamos y otras que no. Y lo que yo he visto justamente en el trabajo con las personas es que tendemos, y en mí misma también, es que tendemos a veces a gastar mucha energía en tratar de controlar aquello que sabemos que no podemos controlar, en lugar de estar utilizando esa energía y ese tiempo en aquello que sí puedo cambiar o controlar. Entonces, este reconocimiento de qué controlo y qué no es muy importante. Lo otro también es recordarnos continuamente aquello que disfrutamos. Justo con lo que mencionabas antes, Santiago, que muchas veces con una enfermedad puede venir también una depresión. Una de las características en esta depresión, o incluso cuando tenemos síntomas de depresión, no necesariamente el trastorno, es la pérdida del disfrute de aquello que antes disfrutábamos. Y esto es algo esencial para poder mantener una mente neutra o positiva. Es recordar lo que disfrutábamos y por qué. ¿Qué es lo que nos hacía disfrutarlo? A veces no es la actividad en sí, sino las personas con las que lo hacíamos. O el hecho de que estábamos al aire libre, por ejemplo, o que estábamos en un momento de silencio. Entonces, encontrar estas pequeñas características de las circunstancias o situaciones que nos hacían sentir este disfrute o este placer. Lo otro que es muy importante es aprender a pedir ayuda y aceptar ayuda. Entonces, esto de pedir y aceptar ayuda es también reconociendo aquello que puedo mantener, en lo que yo puedo mantenerme autónomo. Tiende a pasar que con una enfermedad, la familia también por cuidar a la persona, no deja que la persona siga haciendo cosas que sí puede hacer. Y esto muchas veces puede llevar a que la persona se sienta completamente incapaz de hacer cosas que sí puede. Entonces, el mantener esta autonomía va a permitirle también a que la persona pueda reconocer con más facilidad aquello en donde realmente necesita una ayuda y que pueda aceptarla cuando alguien se la da. Confiar en nosotros mismos y en la capacidad de los demás es muy importante. Algo que tendemos a hacer a veces como seres humanos es cuestionar la capacidad de los demás ante las cosas y eso nos lleva a querer controlarlo todo cuando sabemos que no es posible. Entonces, confiar en la capacidad del resto, confiar también en que los demás pueden darse cuenta de lo que necesitamos y nosotros aprender también a mantener esa confianza en nosotros, en nuestras fortalezas, en nuestras debilidades, en nuestras limitaciones, es algo muy valioso para mantener esta mente en calma y esta mente positiva. Y lo último que diría es el estar presente. Y cuando decimos estar presente, significa en enfocarnos en el día a día. Tratar de no proyectarnos demasiado hacia lo que viene después, ni tampoco quedarnos muy enganchados en lo que fue, sino observar qué es lo que tenemos en este momento y de esto en qué me puedo ocupar. Esto nos permite justamente en que la mente logre evocar de estas pequeñas situaciones valiosos logros. ¿No? Y el tener estos pequeños logros en el día a día, durante el presente, permite que la persona pueda proyectarse incluso de mejor manera a un futuro con más confianza y seguridad en sí misma. Perfecto. Yo quisiera, vamos terminando la entrevista, pero hay un tema que es fundamental, lo mencionaste hace un momento y te quiero preguntar, trabajo de acompañamiento a los enfermos,
¿Qué tan importante es el acompañamiento espiritual en aquellas Mm, personas que están transitando estos momentos difíciles? Desde la psicología, ¿qué se plantea? ¿Cómo se maneja esto? Y si efectivamente debe ser parte del proceso de acompañamiento a estas personas. mm. Santiago, ese es un tema muy, muy valioso el que estás trayendo, porque justamente algo que cuidamos, por ejemplo, como psicólogos, es siempre trabajar desde las creencias y desde la práctica espiritual o incluso la fe religiosa que tenga el paciente. Entonces, no es algo que nosotros imponemos, es algo que justamente, más bien desde lo que el paciente tiene o trae, lo trabajamos. Sin embargo, también hay otras áreas de la psicología que trabajan desde una religión en particular. Hay psicólogos cristianos, psicólogos budistas, psicólogos católicos, que justamente acompañan a la persona desde los principios de esa religión o de esa espiritualidad. Yo lo que me atrevería a decir, si nos centramos en la importancia, es que en este tipo de crisis, como es una enfermedad o incluso el sentir, por ejemplo, que la muerte está ahí, ¿no? Decir, yo pensé que, que tenía tantos años, incluso nos ocurre cuando vamos envejeciendo, ¿no? Entonces decimos, bueno, ya nos acercamos a ese momento de morir y por más de que nosotros decimos, es algo que estoy preparada, muchas veces este tipo de crisis como una enfermedad nos enfrenta directamente a eso. Y es ahí donde viene un cuestionamiento muy fuerte sobre la existencia del ser humano y nuestro propósito en esta vida. Y ahí quien nos da la respuesta es lo espiritual. No hay forma realmente de que nosotros podamos comprender del todo la existencia del ser humano si no es a través de un camino espiritual. Y este camino espiritual puede ayudar muchísimo a que la persona tenga esta calma de que no tiene que responder todas estas preguntas tan complejas de nuestra existencia, sino más bien de que se centre en aquello que puede, lo que decíamos antes, controlar, aquello que es real, tangible, burdo. Y lo demás está dentro de lo espiritual. Para eso tenemos como todas estas figuras que nos pueden ayudar justamente a valorar la vida desde otro lugar. Algo que también ayuda mucho y que está muy relacionado con la espiritualidad es la ayuda al prójimo. Todas las religiones y caminos espirituales nos hablan de la importancia de valorar al otro y de valorarlo como un gran tesoro. ¿Y por qué esto puede ser tan importante cuando nosotros enfrentamos una enfermedad? Es porque en ese considerar al otro como un tesoro, como algo valioso, como alguien valioso, nos da a nosotros ese sentido y ese sentimiento de valía que necesitamos. El que no está todo perdido porque hay otros que van a continuar, pero yo puedo ser o hacer algo para que ellos continúen con otras herramientas. Y eso es algo que nos da la espiritualidad. Qué interesante, mira, tú nos falta mucho por aprender. Y bueno, esta pregunta final, esta explicación tuya que ha sido muy interesante, nos llega porque en definitiva necesitamos ponerle atención dentro de este proceso de sanación a nuestra espiritualidad. Y de pronto ese es el momento, de pronto la crisis es una oportunidad para un reencuentro con lo espiritual que de pronto no lo hemos tenido en cuenta hasta esa crisis. Así es que si eso es parte de la terapia, de los procesos terapéuticos, es una maravilla, ¿no? Es una oportunidad donde el individuo siempre va a tener la posibilidad de crecer. Queremos agradecerte, mi querida Daniela, importantes aportes, lo que nos has presentado ahora respecto a cómo mantener esta mente positiva cuando hay estos diagnósticos negativos. Y hemos conversado de muchos aspectos respecto de este transitar del individuo en momentos de crisis. Tus últimas palabras, de pronto allí tus recomendaciones a quien está transitando un momento de dificultad, de enfermedad. Te escuchamos. Yo diría que recordar que aquello que enfrentamos como una crisis no es la primera, ni tampoco será la última, ¿no? Nosotros como seres humanos transitamos en un constante caos, ¿no? Pasamos siempre del caos al orden continuamente. Y lo que hemos demostrado incluso como especie es esta gran capacidad que tenemos de poder adaptarnos y poder continuar.
Entonces, no se olviden de la capacidad que tienen para poder mantenerse y continuar. No se olviden tampoco que siempre tenemos un propósito, sea muy simple, superficial o sea muy profundo. Siempre tenemos una idea muy clara de quiénes somos y de qué queremos lograr o conseguir. Y esto tiene una relación clara con los demás. Entonces, apóyense en el resto y manténganse con esta vida más bien en positivo, ¿no? No dejar que sean estas crisis las que nos apaguen, sino más bien que podamos llegar el momento que sea el momento final para nosotros, que podamos llegar con el gusto de haber vivido la vida como quisimos y de haber conseguido ser quienes hemos querido ser. Muchísimas gracias, Daniela. Ha sido Daniela Siri, de psicóloga clínica, profesora de la Universidad San Francisco de Quito, directora de un espacio terapéutico Oasis, Bienestar y Salud, quien nos ha acompañado esta tarde. Nos ha dado unas pequeñas pinceladas de lo que significa el tener un debido acompañamiento psicológico cuando estamos atravesando crisis y en particular, pues, las enfermedades. Un agradecimiento enorme, Daniel, un abrazo a la distancia. Espero tenerte pronto acá de nuevo en nuestros espacios. Y a ustedes, amigos, amigas, un saludo enorme también y esperando que nos sigan sintonizando los días martes a partir de las 12 del día. Un abrazo. Hasta luego. Chao.